preferidos. Si usted busca en la palabra y revisa los salmos, se va a dar cuenta que ahí hay muchos tesoros, que ahí hay cosas que quizás nosotros a veces no podemos expresar con las mismas palabras que el salmista lo hace. Lo hace de forma tan poética, cosa que quizás no sea usted, pero a mí no se me da lo poeta. Pero leemos los salmos y nosotros leemos ahí líneas que nos parecen así, que nos parecen poéticas, que nos parecen profundas. ¿Y quién más en la palabra con la habilidad del rey David para escribir de esa manera y para describir cuál era su admiración por el Creador, por Jehová? Y es lo que hace, describe y alaba al Señor de esa manera y a través de tantos cánticos que nosotros podemos leer. Y eso es lo que hace el rey David. Además también no solo brinda adoración al Señor, gracias. No solo brinda adoración al Señor, sino que también hay algo muy peculiar en el salmista, y es que cuando también vivía momentos de dificultad, también los dejaba ahí, los dejaba escritos y los dejaba plasmados. Entonces, en el libro de los Salmos usted y yo podemos encontrar mucha riqueza y mucha palabra de parte del Señor para nosotros, exhortación de parte del Señor para nosotros, recordatorio de quién es el Señor. Normalmente yo creo que la gente afuera conoce perfectamente el Salmo 91. Ahí se suben en los buses a regalarlo, a pedir alguna colaboración y a cambio le dan a usted el cartoncito con el Salmo 91. Y las personas lastimosamente lo tienen como un amuleto nada más. Yo he sabido de personas que lo tienen debajo de la almohada, que lo dejan abierto en las mesas que tienen a la par de la cama y lo utilizan de esa manera nada más. Pero vivir ese salmo, vivir eso, solo vivir el versículo 1 del Salmo 91, que ¿cómo dice? El Salmo 91:1. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No es el que visita, no es el que llega allá de vez en cuando, es el que habita. Entonces las personas lo recitan quizás solo por recitarlo. Sin embargo, vivir solamente ese versículo es un reto para usted y para mí. Entonces, en el libro de los Salmos nosotros encontramos esos tesoros invaluables que podemos leer de aquellos salmistas que se dedicaron, y en su mayoría del rey David, que se dedicaron a escribir cánticos al Señor y también a describir su situación personal y a exponer su causa delante del Señor. El salmo del que quiero que reflexionemos en esta noche, como les menciono, es uno de mis salmos preferidos y es el Salmos 34. Yo sé que usted lo conoce y en muchas ocasiones aquí con la hermana Vilma lo hemos cantado. Ese salmo que dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, y lo cantamos y lo he escuchado. Yo aquí supe que estaba ese canto, antes no lo había escuchado, solo me lo podía de memoria el salmo, pero aquí con Vilma vine a escuchar y cantamos ese salmo. Es un salmo muy hermoso. El Salmo 34, quiero pedirle que busque uno de los versículos. Vamos a leer el Salmos 34, el versículo 8, y por favor tenga ahí abierto este salmo porque vamos a estar meditando estos minutos en algunas reflexiones, recordatorios, llamados que tenemos en la palabra del Señor a través de ese salmo. Dice el versículo 8, el 34:8 dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. ¿Lo podemos decir todos juntos? Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Muchas
de las Biblias que hoy tenemos impresas, siempre bajo el título de algún capítulo tienen algún detalle. Y este salmo dice ahí que fue escrito por David cuando mudó su semblante delante de Abimelec y él lo echó y se fue. Para poder comprender quizás mucho del sentimiento que David puso en este salmo, yo quiero conversar con ustedes ahorita y que recordemos un poco acerca de la historia del rey David. Dice ese pequeño detalle ahí que este salmo fue escrito por David cuando mudó su semblante delante de Abimelec. Probablemente este salmo fue escrito por David desde una cueva, la cueva de Adulam. Y quiero recordar con ustedes, yo creo que todos recordamos esa historia de David venciendo a Goliat, el filisteo. Y dice la palabra que cuando él tuvo esta victoria, el pueblo cantaba y decía: Saúl mató a miles, pero David mató a sus 10,000. Y este se convirtió en un cántico en el pueblo, y el pueblo cantaba y decía: Saúl mató a miles y David a sus 10,000. Y esto provocó en el rey Saúl un celo de tal magnitud que buscaba a David no para reprenderlo, no para castigarlo, no para mandarlo preso, lo buscaba para matarlo. Y en esa persecución de Saúl a David, dice la palabra que David empieza a huir y se convierte en un fugitivo. Le llega la noticia por parte de Jonatán, que era su amigo, y le menciona: mi padre Saúl te busca y te busca para matarte. Porque el celo del rey Saúl había sido de esa manera. Entonces David, dice la palabra, que huye y se convierte en un fugitivo. Y en medio de esa persecución que David estaba viviendo, dice la palabra que llega a solicitar al sacerdote algo de comida y también había salido desarmado. Así que pide y dice: ¿habrá algún arma por aquí que me pueda servir? Y dice la Biblia que el sacerdote le dice: bueno, no hay ninguna otra arma más que la misma espada con la que le cortaste la cabeza a Goliat. Y dice: bueno, qué mejor que esa arma. Así que se la brinda, y eso es todo lo que David tiene consigo. Dice la palabra que a medida que él busca huir del rey Saúl, David se acerca a esa misma zona de donde era Goliat. Goliat, filisteo de la tierra de Gat. Dice la palabra que David regresa a esa misma tierra y estando ahí en Gat con los filisteos, con la misma espada con la que había matado al mejor de sus soldados, a David en ese momento ahí le pudieron haber también dado muerte, porque estaba ahí en esa misma tierra de donde pertenecía Goliat. Dice la palabra en 1 Samuel 21, del 10 al 15, y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y el versículo 13 dice: y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba.
Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Vea al mismo David que acaba de vencer a un Goliat, ahora haciéndose completamente loco enfrente de alguien que sabía que podía cortarle la cabeza también. Entonces dice la palabra que la estrategia de David fue esta: fue hacerse loco en medio de aquellos que podían también vengarse por la muerte de Goliat. Yo no sé si usted logra imaginarse a David, pero vea el detalle que tenemos en la palabra. Dice la Biblia: se hizo el loco, dejaba correr la saliva por su barba, escribía, dice la palabra, en las portadas de las puertas. Y quiero que en este momento se imagine a ese David, y nos parece risible quizás, ¿verdad? Leer a un David así después de que ha vencido a Goliat. Pero fue lo que hizo. ¿Por qué? Con el fin de huir también del rey de Gat. Entonces la palabra nos menciona esto. ¿Y por qué les menciono este pasaje de Primera de Samuel? Porque el Salmo 34 justamente fue escrito por David. Y dice, cuando mudó su semblante delante de Abimelec. Abimelec era el título real que se le daba a los gobernantes entre los filisteos, como se le da a Faraón entre los egipcios o a César entre los romanos. No era un nombre, sino un título. Y dice la palabra que este Salmo 34 fue escrito por David después de haber mudado su semblante, después de haberse hecho pasar por loco. Y como lo leemos en la Biblia, lo tuvieron así. ¿Y qué dice el rey? ¿Para qué me traen este loco? ¿Ve? Las personas queriendo señalarlo de que había sido quien había cortado la cabeza de Goliat. Pero el rey responde y dice: ¿me faltan locos a mí acaso? ¿Para qué me traen otro más? Y después de haberse fingido loco, dice la palabra en Primera de Samuel 22, justo los siguientes 2 versículos. Yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él. Y se juntaron con él, esto está en Primera Samuel 22, 2. Y se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Ahora vemos a David en otro escenario. Está encuevado, huyendo de Saúl, pero no solamente está él. La Biblia da detalles específicos de quienes estaban con él. Dice la Biblia que estaban con él los afligidos, los endeudados, los que tenían amargura en su espíritu. Y entre esa gente, al sumarlos, se le hicieron como 400. Y no solo eso, sino que David fue hecho el jefe de ellos. ¿Y por qué les menciono esto? Porque quiero que tengamos ese panorama. Ese era el momento en el que David escribe el Salmo 34. No estaba en el trono, no estaba siendo un rey vencedor, estaba ahí en una cueva con 400 seguidores, endeudados, afligidos y con amargura de espíritu. Y ese era el entorno de David en el momento que escribe el Salmo 34. Ahora vamos al Salmo 34 y veamos, quiero compartir con ustedes 5 llamados que nosotros tenemos para nuestra vida en ese salmo. Y el primero es que ese salmo nos hace un llamado a nosotros
a la alabanza. Y quiero pedirle que leamos los primeros 3 versículos del Salmo 34. El Salmo 34 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. ¿Dónde estaba David al momento de escribir esas palabras? En una cueva. Para nosotros, hermanos, adorar al Señor y darle alabanza en los momentos en los que no hay dificultad, en nuestros momentos de bonanza, ¿es fácil o no? Se nos hace fácil venir aquí y alabar al Señor en los momentos en los que tenemos oraciones respondidas como nosotros se lo hemos pedido al Señor, en los momentos en los que no hay deudas, en los momentos en los que estamos perfectamente bien. Pero este salmo lo escribe un hombre fugitivo. Este salmo lo escribe un hombre que, aparte de cargar con sus problemas, está rodeado de personas que están llenos de problemas también. Y leer este salmo, leer estos versículos, conociendo la condición de David en ese momento, eso para nosotros es un llamado a saber que podemos adorar al Señor también y alabarle en medio de nuestros momentos de dificultad. David no solamente adora al Señor y le da gloria y derrama su alma delante de Él a través de este salmo, reconociendo su grandeza. Y lo hace, y Él dice: engrandeced a Jehová conmigo. Dice el versículo 2, en Jehová se gloriará mi alma. David acababa de ser libre de los filisteos, no por su habilidad, por haberse hecho el loco, sino porque Dios lo sacó de ahí. Y en el versículo 2 él escribe: en Jehová se gloriará mi alma. No hay ninguna gloria para mí. Es Él el que merece toda la gloria. Y no solo hace eso, sino que David invita a los que están con él y les dice en el versículo 3: escuchen todos y únanse. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una, hay versiones que dicen, y exaltemos a una sola voz su nombre. ¿Por qué? Porque David sabía que su alabanza individual para el Señor era bien recibida. Pero cuando nosotros compartimos e invitamos a otra persona a que también junto con nosotros adore al Señor, hermano, ahí pasan otras cosas. Me encanta la oración que hace Jesús por sus discípulos. Y en uno de esos versículos que nosotros leemos en Juan 17, Jesús dice: Padre, oro para que todos sean uno. Venir a este lugar, hermano, y adorar al Señor de forma individual y hacerlo en medio de nuestras dificultades es difícil. Pero cuando hay alguien más a la par mía diciéndome: yo también estoy mal, pero podemos adorar al Señor. ¿No siente usted apoyo cuando sabe que hay alguien a la par suya también adorando al Señor aún en medio de la dificultad? Cuando compartimos nosotros con nuestros hermanos, y de eso se trata estar aquí y tener comunión. Se trata de, yo voy a compartir y tal vez puedo estar al lado de Vilma y Vilma me puede decir: hoy tengo esta situación, pero yo la veo aquí cantando y yo digo: bueno, si ella está ahí parada cantando y adorando al Señor y yo también estoy mal, pero ella lo puede hacer, yo también. Y juntos adoramos al Señor. Cuando venga a esta casa, hermano, venga con esa disposición de adorar al Señor y de exaltar su nombre. Que haya siempre un David y, si es posible, más.
que se levante en medio de nosotros y diga: hermanos, engrandezcamos a Jehová esta noche porque estamos mal, pero podemos adorar al Señor. Porque tenemos dificultades, pero lo podemos adorar. David estaba en esa situación. David estaba huyendo. David no estaba en su mejor momento y no estaba rodeado de personas que le dieran ánimo. Al contrario, me imagino que las personas que llegaron a estar con él fue porque también buscaban qué hacer. Y David no se pone a llorar junto con ellos y vengan aquí y hagámoslo. No. Escribe estas palabras, y qué poderoso es leer que en medio de esa situación él dice: voy a bendecir al Señor en todo tiempo. Es hermoso leerlo, sí, pero cuando sabemos la condición que él tenía, eso es un llamado para nosotros. Y eso nos reta a saber, bueno, si David estaba en esa condición y pudo decir: voy a bendecir al Señor en todo tiempo. Hermano, cualquiera me puede decir, y yo también puedo pensar: pero David era el rey David. Pero hermano, usted y yo tenemos al mismo Señor, al mismo Dios de David, al mismo que le dio la fortaleza a él, nos la da a nosotros. ¿Por qué no también podemos cantar nosotros y cantarlo de verdad? Bendeciré al Señor, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y dice: su alabanza va a estar siempre en mi boca. Y no nos quedemos solo con eso, hermano, porque la alabanza y la adoración colectiva también hace algo en nosotros. Cuando yo adoro al lado de alguien más, eso hace primero que mi orgullo quede a un lado. Eso hace que el yo quede a un lado. Porque yo puedo estar aquí sola, conversando con el Señor y diciéndole: Señor, no te puedo adorar, porque tengo esta y esta situación. Pero cuando hay alguien más, cuando adoramos de forma colectiva, nuestro yo, hermano, se queda a un lado. Nuestros problemas y nuestras dificultades también se quedan a un lado. Porque el propósito de la alabanza y la adoración es darle gloria al Señor. No venir y exponerle al Señor nuestra causa. ¿Hay tiempo para eso? Sí. ¿Hay tiempo para exponerle al Señor nuestras necesidades? Sí. Pero al momento de alabar y adorar al Señor, todo lo que yo soy, todos los problemas que traigo se quedan a un lado. Y entonces me pongo de acuerdo con mi hermano y decimos: bueno, sí, venimos en problemados, pero vamos a adorar al Señor. Y yo sé que ustedes, hermanos, han experimentado cómo Dios puede moverse y puede obrar en medio de nuestra adoración. Entonces, hermanos, esta primera parte y estos primeros versículos son un llamado para nosotros, para que alabemos al Señor en todo tiempo. Otra de las cosas que podemos hacer y otro llamado que tenemos en este salmo es que nos hace un llamado a testificar. Y leamos juntos los versículos del 4 al 6. Dice el versículo 4: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Él dice: ¿saben qué? A los 400 que están ahí, este pobre clamó. ¿Y quién era el pobre? Era el mismo. David era el pobre que había clamado a Dios, y él dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Un clamor, hermano, no es algo grato. Cuando usted piensa en un clamor, no piensa en alguna oración pasiva. Un clamor es un grito desesperado.
Un clamor es acercarse al Señor y decirle: Señor, ya no puedo más. Ese es un clamor. Y David se levanta en medio de todos los demás y dice: ¿saben qué? Yo clamé y el Señor me respondió. ¿Y por qué es un llamado a testificar? Porque David lo que hace en esos versículos es decirle a los demás: ¿saben qué? Yo he buscado al Señor y lo he encontrado. Yo he buscado al Señor y me ha respondido. Y eso es lo importante, hermano, de que nosotros testifiquemos de lo que el Señor hace. Yo les he dicho anteriormente, yo me gozo en escuchar aquí testimonios, porque eso alimenta mi fe. Porque que alguien se pare aquí y empiece a hablar de lo que el Señor ha hecho, eso alimenta mi fe. Y yo digo, bueno, si Dios le respondió al hermano, si Dios le respondió a la hermana, pues voy a seguir pidiéndole. Voy a seguir clamando, porque también me va a responder. Entonces este es un llamado para que no nos quedemos callados con lo que Dios hace con nosotros. Tal como lo hizo David, hable, hermano, de lo que el Señor hace en su vida. Por pequeño que sea, que nosotros lo veamos pequeño, porque así nosotros lo vemos pequeño. Pero es un obrar de Dios. ¿El Señor ha hecho milagros con usted? ¿Ha hecho milagros con usted? Entonces testifiquemos, hermano. ¿Ha hecho milagros con nosotros? Sí. Hablemos y testifiquémosle a alguien más. Usted no sabe cómo está el otro hermano y cómo ha venido. Usted no sabe si su testimonio va a ser lo que la otra persona necesite para levantarse y cobrar ánimo. David sabía quiénes estaban con él. No eran personas que estaban bien. Imagínese estar endeudado, estar afligido, con amargura de espíritu, dice la palabra. Pero él se levanta y con su testimonio les dice a los demás: ¿saben qué? Yo clamé y el Señor me respondió. Y qué mejor testimonio que ese, que nuestra vida misma. Yo puedo, hermano, y podemos nosotros hablar de lo que Dios ha hecho y leemos en su palabra. Pero lo reto, hermano, a que no se quede solamente con eso. Lo reto a que no se quede con lo que leemos en la Biblia y hablamos y decimos: Dios en la Biblia hizo esto, esto y esto. Los reto para que también nosotros busquemos al Señor y podamos hablar de lo que hace con nosotros, de lo que hace con usted. Es precioso leer cada milagro que Cristo hizo estando aquí, pero hermano, qué precioso también es saber los milagros que Él ha hecho con usted y conmigo. Entonces testifiquemos de lo que Dios ha hecho con nosotros y que esas palabras que Jesús le dijo a aquel hombre que fue librado de demonios en la tierra de Gadara, que sean las mismas que nos queden hoy a nosotros. ¿Se acuerda del endemoniado gadareno? Recibió una instrucción y Jesús le dijo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y dice la Biblia, y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Yo sé que usted y conmigo Dios ha hecho grandes cosas. Tomemos la actitud que tomó ese hombre. Tomó la palabra de Jesús. Y dice la Biblia que se fue publicando por toda la ciudad. Me lo imagino gritando: yo estaba oprimido y Jesús me hizo libre. ¿Qué mejor testimonio que ese para alguien que no conoce a Jesús, hermano? ¿Qué mejor testimonio que nuestra vida misma? Podemos ir
Y no es que menosprecie la labor que se realiza al momento de evangelizar e ir y compartir un versículo de la palabra con alguien más. Pero hermanos, si esa persona no ve cambio en nosotros, esto se quedó ahí, en palabras nada más. Pero si vamos y con nuestra propia vida le testificamos a alguien más de lo que Dios hizo con nosotros, qué mejor testimonio que ese. Que esas palabras sean para nosotros también y que este sea un llamado para nosotros a testificar y a no quedarnos callados con lo que Dios ha hecho con nosotros. El otro llamado que nosotros tenemos en este salmo es ese llamado que necesitamos para confiar en Dios. Dicen los versículos del 7 al 10: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. David en ese momento seguía siendo un hombre perseguido. Seguía siendo el más buscado por Saúl. Y como les decía, buscado para matarlo. Y este salmo y estas palabras de David están dirigidas a personas que se encuentran como David en esa cueva y quizás en el punto más bajo de sus vidas. Pero hermano, esas palabras son un llamado para nosotros para que siempre confiemos en Dios. Hay una versión de esos mismos versículos que dicen: el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. Y me gusta mucho el versículo 8, el que leíamos, y dice: gustad y ved. Esta otra versión dice: prueben y vean que el Señor es bueno. Cuando nosotros queremos saber si es algo de alimento, cómo está, ¿qué hacemos? Probarlo. Y también dicen que la comida entra por los ojos, ¿verdad? Lo vemos. Vean cómo es el salmista. Les dice a los demás, hace esa comparación con nuestros sentidos, dos de los que más utilizamos. Prueben y vean que el Señor es bueno. Gustad y ved, dice la otra versión, que es bueno Jehová. Y no solo se queda ahí, sino que dice: dichoso el hombre que confía en él. Este es un recordatorio para nosotros, hermanos. El versículo 7 dice que el ángel del Señor nos rodea, que el ángel del Señor acampa alrededor, que el ángel del Señor acampa alrededor, pero de los que le temen. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y no solo acampa, sino que ¿qué dice? Los defiende. ¿Teme usted a Jehová? ¿Teme usted al Señor? Si estamos cerca de Él, el salmista dice, el ángel ahí va a estar como un guardián, dice la otra versión. Los va a rodear y los va a defender. Hermano, qué precioso, como le menciono, es leer estas palabras de un hombre que no está en su mejor condición, pero que motiva a los demás para que también confíen en Dios. Dice Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti.
Y Jeremías 33:3, que yo sé que usted lo conoce, ¿cómo dice? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahí va de nuevo el clamor, hermano. Acerquémonos al Señor confiadamente, como dice Hebreos. Acerquémonos a su trono. Porque como dice también ese mismo pasaje de la Biblia, no tenemos a un Dios que no pueda compadecerse de nosotros. Sabe muy bien qué es lo que nosotros vivimos. Se hizo hombre, hermano. Se hizo carne. Vino y se hizo a la condición nuestra. O sea que sí sabe que es pasar aflicción. Sí sabe que es pasar dolor. Sí sabe que es quizás en algún momento sentir hambre. Lo sabe y lo conoce. Y ese Dios que, como dice Juan, fue hecho carne y habitó entre nosotros, es el mismo Dios que hoy está con usted y conmigo. Entonces acerquémonos y que este sea un llamado para confiar en Dios. Los siguientes versículos del Salmo 34 son para nosotros un llamado a la sabiduría. Dicen los versículos 11 al 14: venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Después de la liberación de David de aquella locura fingida que tuvo entre los filisteos, y como leíamos en 1 Samuel 22, muchos que estaban en peligro, que estaban en deuda, que estaban en descontento, se reunieron con él. Así que tiene sentido pensar que David también les diga un par de consejitos y los llame a la sabiduría. Tenía ahí endeudados. Y a veces, hermano, no me dejará mentir que estamos en deudas por decisiones que tomamos malas. Están ahí, están las personas con amargura de espíritu. Están ahí y hay personas con aflicciones. Entonces David también aprovecha que tiene a 400 ahí que están no muy bien. Y dice, bueno, voy a aprovechar también para darles un par de consejos. Y David les escribe y les dice estas palabras. Les dice, bueno, ¿desean ustedes ver vida? ¿Desean tener días para ver el bien? Guarde su lengua del mal y sus labios de hablar engaño, les dice. ¿Y qué les dice? Apártese del mal y haga el bien. Si hay alguien aquí con amargura de espíritu, les dice, bueno, busque la paz y sígala. Sencillo. Se escucha, ¿verdad? Ya hacerlo ya es otra cuestión. Pero David aprovecha que tiene a esas personas ahí y da estos consejos. Y estos consejos, hermanos, hoy son para nosotros también. Recordemos siempre escuchar el consejo de la palabra del Señor, que aquí se da cada vez que estas puertas se abren. Yo estoy segura que hay consejo de parte de Dios para nosotros, de nuestros pastores, de cada líder que acá se sube. Hay consejo de parte de Dios para nosotros. Entonces, hermanos, recordemos escuchar el consejo y, como dice Proverbios 4, retén el consejo. No lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Y es muy común predicarle esto a los jóvenes. Y lo compartimos con los jóvenes.
y a ellos los aconsejamos. Pero ¿y qué de usted y yo? Hoy ya no me puedo incluir tanto con la juventud. Se lo compartimos a los jóvenes. Pero la palabra es para nosotros también, ese proverbio es para nosotros también. La palabra dice, oye, hijo mío, y nosotros creemos que solamente es para el joven. La palabra es para nosotros también. Retengamos cada consejo de la palabra del Señor. Recuerde lo que leemos también en Salmos. Lámpara es a nuestros pies su palabra. ¿Y qué es? Luz a nuestro camino. Entonces este es un llamado también para que nosotros busquemos la sabiduría y retengamos cada consejo que el Señor habla en nuestras vidas. Y el último llamado que este salmo nos hace a nosotros es un llamado a la justicia. Y los últimos versículos del 15 al 22 dicen, los ojos de Jehová están sobre ¿quiénes? Sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. ¿Claman quiénes? Los justos. Y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones de ¿quiénes? Del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y vea lo que hace con el justo, dice el versículo 20, él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. El significado bíblico de justo, hermano, está relacionado con dos aspectos. Y por una parte es hacer lo correcto, pero por otro lado es vivir de manera que nadie tenga que reprocharnos. Es vivir de una manera que nadie tenga de qué amonestarnos. Eso es ser justo. Y por otra parte, justo también es tener una relación con Dios. Entonces la palabra no solo en este salmo, sino que leemos en repetidas ocasiones que el Señor hace muchas cosas, pero ¿con quiénes? Con los justos. Entonces este es un llamado para nosotros, hermanos, para buscar la justicia. Y para poder llegar delante del Señor y que Él nos vea así, como justos. Y eso no lo hacemos llegando solo nosotros con nuestro hermoso rostro delante de Él. Nos considera justos cuando ve el rostro de su Hijo en nosotros. Porque por usted y por mí, hermano, nada podemos lograr. Pero Cristo, nuevamente le recuerdo, se hizo carne para que nosotros seamos justos delante del Padre. Vea la importancia entonces de tener una relación con el Señor, de buscarlo. La palabra, nosotros podemos leer muchas promesas de parte del Señor para nosotros, pero solo en este versículo nosotros leemos, claman ¿quiénes? Los justos. ¿Y quién los oye? El Señor. Y los libra de todas sus angustias. Pero no es que va a clamar cualquiera, claman los justos. Y la Biblia nos hace un llamado a nosotros y luego dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo va a librar el Señor. Entonces, Dios está cercano, hermano, al justo y al que tiene quebrantado el corazón. Las personas que estaban con David, los que estaban endeudados, angustiados y descontentos, probablemente eran aquellos quebrantados de corazón que David menciona y aquellos contritos de espíritu, pero eran ellos
quienes también podían acceder al favor de Dios y a la salvación de Dios, no a su desprecio. David les hace un llamado y les dice, bueno, ustedes quieren que el Señor les responda, sean justos. Y les hace un llamado a la justicia. Y el último versículo que leímos dice, Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Hay otra versión que dice, no serán condenados quienes confían en él. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación, hermano. No hay nadie que pueda llegar y acusar. El enemigo no puede llegar y acusar. Pero no hay ninguna condenación, dice Pablo en ese versículo, para quienes están en Cristo Jesús. Que este sea un llamado para nosotros para vivir en justicia. Pero hermano, usted y yo no podemos ser justos por nuestra propia cuenta. Al contrario, quizás somos los más injustos. Pero por eso es que necesitamos tener una cercanía con el Señor. No hay condenación, pero para quien está en Cristo Jesús. Dios escucha el clamor, sí, pero el clamor del justo. Dios libra de aflicciones, sí, pero aflicciones que vive el justo. Y quizás esto pueda asustarnos, hermano, y podamos pensar, ¿cómo voy a hacer para vivir de forma justa? Y de nuevo les recuerdo, hermano, es que no es por sus fuerzas, no es por mis fuerzas. Es esa la razón y una de las tantas razones por las que necesitamos al Señor. Si quería una, esta es una. Esta es una razón para que usted cada vez que entre a este lugar venga y busque al Señor de todo corazón, porque lo necesitamos. No sé usted, hermano, pero yo necesito al Señor con urgencia. Cada día. Y cuando me acerque al Señor, hermano, entonces también puede que llegue alguien más. No sé si vamos a tener 1 o 400 como David o más. Pero van a venir personas afligidas. Van a venir personas necesitadas. Esta casa, hermanos, y oramos para que el Señor pueda mover y pueda traer a este lugar a aquellas personas que necesitan conocer su palabra. Cuando estén aquí, hermanos, ¿qué les vamos a decir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a poner a llorar ahí a la par, a contarnos los problemas? ¿O va a haber un pueblo aquí que se levante y diga, bendigan al Señor en todo tiempo? Porque Él ha hecho conmigo grandes cosas. Exáltenlo. Hermanos, si estamos hoy aquí, es para que nosotros también podamos ser alimentados por el Señor. Que en nuestra vida pueda desarrollarse ese carácter y esa persona que Dios desea en nosotros. Para que cuando vengan los afligidos, para que cuando vengan los endeudados, para que cuando vengan los que tienen amargo el espíritu, nosotros podamos levantarnos como un David y podamos decir, como dice el versículo 1, bendigan al Señor en todo tiempo. Y podamos nosotros testificar y también decirles, ¿saben qué? Este pobre clamó, pero le oyó el Señor. Yo estaba como usted, le podemos decir a la otra persona. Yo estaba así. Pero ¿saben qué? Le clamé al Señor de todo corazón, con un corazón justo, y me oyó y respondió. Que este, hermano, sea un llamado para que busquemos al Señor.
Y ahora cada vez que leamos o que cantemos aquí el Salmo 34, recordémonos de ese David, que estuvo no en su mejor condición, pero en medio de esa condición pudo adorar al Señor, pudo testificarle a otros, pudo dar consejo a otros y pudo decirles, alabemos al Señor juntos. Yo quiero pedirle que ahí donde está pueda inclinar su rostro y le diga al Señor si necesitamos en este momento sincerarnos con Dios. Hagámoslo. Digámosle, Señor, quizás no he estado buscándote a ti y tu justicia, pero esta hora que ese mismo sentir de David al escribir este salmo también puede hacerse realidad en nosotros. Señor, en esta noche queremos agradecerte por darnos el privilegio, Señor, de estar aquí en este lugar. Gracias, Señor, porque tu palabra cada vez es hablada a nuestros corazones y tu consejo, Señor, está para nosotros. No solo al abrir de forma individual la Biblia, sino también al momento que nos reunimos aquí. Que tu palabra, Espíritu Santo, sea verdad en nosotros. Que tu palabra, Señor, pueda cobrar vida en nosotros, que podamos ser tierra fértil, tierra en donde esa semilla de tu palabra pueda dar fruto, pueda crecer, pueda germinar. Y no solo eso, Señor, sino que también ese fruto sirva para poder alimentar a alguien más. Espíritu Santo, perdónanos, Señor, si hemos estado viviendo una vida que no te agrada. Si hemos estado, Señor, quizás más ahogados en nuestras situaciones y en nuestros problemas. Gracias, Señor, por hoy recordarnos que tú nos escuchas. Por hoy recordarnos, Señor, a través del salmista, que podemos bendecirte en todo tiempo, que sí podemos hacerlo. Pero podemos hacerlo, Señor, no en nuestras fuerzas, sino porque tú estás con nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.